Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Um, Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y esta noche mi pregunta para ustedes, es si, si nunca ha entendido cómo está organizado el Nuevo Testamento. Si usted nunca ha entendido cómo es el Nuevo Testamento, sus autores y eso, entonces esta noche es tu noche. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces me gustaría empezar con ese estudio. Esto es nuestro estudio acerca del Nuevo Testamento. Vamos directamente a nuestros ejemplos aquí y esta noche vamos a mirar en el Nuevo Testamento y entender quiénes son sus autores, cuántos autores son. También vamos a mirar los géneros literarios. Yo sé que cuando estudiábamos el Antiguo Testamento, estudiábamos también los géneros literarios y en el Nuevo Testamento es muy distinto. No tenemos tanto libros históricos o poéticos o esas cosas. Pero vamos a ver, hay un poco, bueno, varias diferencias y también vamos a mirar algo acerca de las historias o las evidencias históricas que tenemos también acerca del Nuevo Testamento, porque ustedes saben que muchas personas preguntan, cuestionan si la Biblia es válida. Y no vamos a profundizar mucho esta noche en este video o este estudio, pero sí vamos a hacerlo porque tocar el tema y mientras que vayamos en nuestro estudio tocamos más acerca de esos temas. Um, ok, el Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos la historia según Jesús, la historia de él mismo. En el Antiguo Testamento, uh, Jesús dijo que todo que fue, perdóname, escrito en las profetas y la ley y los salmos es acerca de él. ¿Ok? Entonces todo lo que está escrito ahí es la historia verdadera de Jesucristo, pero también es la historia de Israel y la historia de la evangelización de Israel y la historia de redención, como Jesús o Dios quiere redimir a nosotros, empezando con su pueblo Israel, con ese rechazo de Dios. Después de ese rechazo sabemos que entramos esta época de la iglesia, pero la historia prosigue la historia que ya comenzada en el Antiguo Testamento. Después del último libro de Malaquías, tenemos 4 años de silencio. So, estudiábamos como Israel fueron cautiveros en Babilonia. Estaban ahí por 70 años. Después de esos 70 años, volvieron a Israel para reconstruir el templo que fue destruido por los babilonios y volvieron algunos profetas de esa época para reconstruir ese templo. Después de esa reconstrucción, imagínense, Israel se aparta una vez más. Tenemos unos profetas que eran los últimos para profetizar en ese tiempo. Esdras, Zacarías, tenemos a Ageo, Nehemías y Malaquías. Malaquías siendo el último. Y después de ese libro de Malaquías, tenemos que mayormente es Dios como uh,
regañando de nuevo al pueblo de Israel. Y después de ese libro de Malaquías tenemos 400 años de silencio. Es decir, que Dios no habló a través de ningún profeta. Dios no dijo nada a nadie. Dios estaba absolutamente en silencio en cuanto a unas nuevas revelaciones bíblicas, o sea, revelaciones para escribir y formar nuestra Biblia. No significa que no habían creyentes. No significa que no habían personas que creían en Dios. Significa solamente que, uh, que Dios no estaba hablando a través de ningún profeta. ¿Ok? So, en esos 400 años, Dios no hablaba, pero cuando tenemos o cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos lo que yo llamo los 4 anuncios, que yo no voy a hablar esta noche, los 4 anuncios de Dios, cuando Dios empezó a hablar de nuevo a su pueblo, y esos 4 anuncios todos tenían que ver con la llegada del Mesías. Él hizo un anuncio a los pastores que estaban cuidando de sus ovejas. Hizo un anuncio con María, hizo un anuncio con José, hizo un anuncio con los reyes o los magos. Entonces Dios se reveló de nuevo en el Nuevo Testamento y empezó ya a escribir la palabra de Dios de nuevo. Entonces el Nuevo Testamento consta con 27 libros. El Antiguo 39. Entonces el Antiguo Testamento tiene 39 libros, pero esta 27 y abarca unos 100 años. Eso es muy importante. Un punto que yo quiero hacer sobre eso esta noche. En comparación, el Antiguo Testamento abarca a casi algunos 400 años. Entonces tenemos un poquito más de 400 años, 4.000 años. Entonces eso es muy diferente. 39 libros, uh, casi un poquito más de 4.000 años. En comparación, 27 libros, 100 años, ¿verdad? La otra cosa es que este tiene como más o menos 9 autores, decimos más o menos porque no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos. Algunos creen que eso fue Pablo, pero la evidencia no necesariamente apoya eso. Entonces, más o menos 9 autores del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene mucho más, ¿ok? So, tenemos los profetas, tenemos Moisés, tenemos varias personas. Otro punto que yo puedo hablar, que yo quiero decir acerca de los escritores del Nuevo Testamento, es que aparte de Lucas, tal y como el Antiguo Testamento, todos son judíos. So, Lucas es el único que escribió un libro en el Nuevo Testamento que no era judío, él era gentil, ¿ok? So, Lucas, el doctor Lucas, está reescribiendo, y vamos a estudiar eso cuando estudiamos los evangelios, pero está reescribiendo lo que él estudiaba, ¿ok? Ok, ¿cuál es la evidencia histórica que tenemos? De nuevo, mientras que estudiamos los textos, hablamos un poquito más acerca de las evidencias, pero en general, en términos general, tenemos muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Un manuscrito se define como copias de copias. No tenemos un escrito original. No hay un original. ¿Ok? No hay. Lo que tenemos son copias de copias. Una copia se llama manuscrito. Esos manuscritos son muy numerosos. ¿Ok? Creo que tenemos más de 10,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Eso es importante porque cuando si vamos
al primer siglo y examinamos esos manuscritos, uno examina que hay menos de 1% de errores entre esos manuscritos. Es decir, que tenemos copias de Primero de Corintios, copias de Hechos, copias de Santiago, copias de estos libros. Pero dentro de estos copias, imagínense, ellos no tenían máquinas como tenemos ahora. Todos fueron copiados por mano, ¿verdad? Y esas copias tienen menos de 1% de errores. Excelente. Ok, excelente. Es decir que la tradición, las palabras precisas de nuestro Señor fue bien guardadas, bien registradas. Ok, hay muy pocos errores. Para hacer una comparación, si usted está mirando la pantalla que tengo ahora y si quiere copiar lo que tengo, quizás copias, pero no copias bien. Faltas algo. Y otra persona copia lo que tú tienes. Y otra persona copia lo que tú tienes. Me imagino que tendremos muchos errores si no copia bien. Pero eso es mi punto. Ellos copiaban, pero copiaban precisamente porque sabían que estaban guardando las mismas palabras de nuestro Señor. Entonces, la otra cosa es los manuscritos son muy tempranos. Cuando miramos las biografías de Alejandro Magno, todo el mundo sabe quién es Alejandro Magno. Cuando miramos los manuscritos de Alejandro Magno, lo que tenemos de la historia de él no son manuscritos que son a través de testigos oculares. Lo que tenemos son personas que copiaban lo que un testigo ocular dijo o escribió, pero no tenemos esa escritura original, ¿ok? En el caso de la Biblia, tenemos lo que ellos mismos vieron y eso fue preservado a través de sus escrituras. Es muy diferente. El manuscrito que tenemos o los manuscritos que tenemos de Alejandro Magno nos vienen 400 años después de su muerte, ¿ok? El manuscrito más temprano que tenemos acerca de Alejandro Magno viene 400 años después de su muerte. Entonces, los manuscritos acerca de en el Nuevo Testamento que tenemos, todos están dentro de 100 años. Y los más tempranos son dentro de 30 años. Es decir, como por ejemplo, Pablo escribe dentro de 30 años, 50 años, entre 30 y 50 años después de la muerte de Jesucristo. Esto significa que la gente todavía estaban vivos. Esas personas estaban vivas y Pablo, como dice en 1 Corintios, dice, tú puedes ir para preguntar a esas personas porque todavía están vivos. Es casi como decir, te atrevo a hacerlo. ¿Ok? Los escritores como Juan, que escribió Apocalipsis, escribió muchos años después, pero también sabemos que Juan era testigo ocular de nuestro Señor. Él estaba. ¿Ok? Entonces, por eso digo que están basados en testigos oculares, personas que sí estaban ahí. ¿Ok? So, hablamos primero acerca de los evangelios. Tenemos los evangelios que son libros de biografía del Nuevo Testamento. Y vamos a hablar un poquito más acerca de todo eso cuando tocamos estudiar libro por libro. Vamos a estudiar en grupos
y voy a cubrir esos grupos ahora, porque estos grupos es precisamente como vamos a estudiar el Nuevo Testamento. So, las divisiones que podemos entender es primero los evangelios, segundo el libro de Hechos, que sí es un libro histórico, pero la verdad es como una extensión de los evangelios y estudiamos, vamos a entender un poquito más acerca de eso en los estudios que están por venir. El próximo grupo son las epístolas. Las epístolas son lo que es cartas, ¿ok? Cartas escritas por parte de los apóstoles, mayormente el apóstol Pablo. Y el último sería Apocalipsis, que es un libro de revelación, ¿ok? Es un libro de revelación. Miramos entonces cómo está dividido. Los evangelios, hay que entender, antes de explicar eso, es qué es el Nuevo Testamento, ¿ok? Testamento, como estudiábamos en lecciones anteriores, testamento quiere decir pacto, promesa por parte de Dios. Es un acuerdo en que entramos con Dios, ¿ok? Pero un pacto es una promesa que Dios no puede quebrantar, es un pacto. En cuanto a este pacto, los evangelios es la institución o el principio de ese nuevo pacto. Ok, Jesús viene para anunciar y instituir el nuevo pacto. Después tenemos Hechos, que es la proclamación de ese nuevo pacto. Vemos a través de Hechos, los apóstoles van proclamando, declarando ese nuevo pacto que es redención. Jesús vino, fue crucificado, murió, sepultado, resucitó y así venció la muerte, y ese pacto es, si creemos en eso, lo que Él hizo, somos salvos. Eso es el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, Hechos es el libro de proclamación de ese nuevo pacto. Todos van evangelizando y diciendo al mundo acerca de ese nuevo pacto. Las epístolas paulinas. Entonces, vamos a mirar las epístolas. Primero, los libros de Pablo. Las epístolas, entonces, es la explicación del pacto. Los evangelios, institución, establece el pacto nuevo. El libro de Hechos declara, proclama, predica ese pacto nuevo. Las epístolas explica ese pacto. Nos detalla para podamos entender qué significa el pacto, ¿verdad? Y tenemos 4 grupos de pactos, y el último será el único libro en su grupo, pues no es grupo. Pero el primer grupo son las primeras epístolas de Pablo, ¿ok? Gálatas y primero y segundo de Tesalonicenses. Pablo escribió estos libros primero en la orden de sus viajes misioneros. Como estudiábamos antes, Pablo estaba escribiendo, ¿ok? Cuando él visitaba lugares, también escribía cartas. Esas cartas muchas veces tenían que ver con explicar lo que los nuevos cristianos estaban experimentando. Tenían preguntas, tenían cuestiones, ¿verdad? Y Pablo explica junto con los otros apóstoles el nuevo pacto y cómo entenderlo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la buena conducta para el cristiano? ¿Qué es que debemos creer? Las bases de la fe, ¿verdad? Eso es lo que Pablo explicaba. El próximo grupo son las epístolas mayores. Tenemos primero, segundo de Corintios y Romanos. Ok, esos libros, Corintios,
habla mucho acerca del pecado, acerca de la carnalidad de los corintios, y Romanos explica muy bien en términos muy claros la salvación. Pero vamos a estudiar estos libros más adelante. Solo quiero dar como un esquema. El tercer grupo son las epístolas de prisión. Pablo, recuerden en el libro de Hechos, fue arrestado y encarcelado varias veces, y desde la prisión él escribía unas cartas. Entonces ese grupo se dice las epístolas desde prisión, Efesios, Colosenses, perdón, sí, Colosenses, Filemón y Filipenses. Entonces estas son sus cartas desde la prisión. También tiene su último grupo de Pablo, y todos estos son cartas de Pablo. Pablo es el autor de 13 cartas. De 27 libros, Pablo escribió 13. Entonces Pablo, podemos decir, tenía mucho para decir. Por eso, para el cristianismo, Pablo es un gran apóstol, una gran persona que explicaba muy bien. Pero estas epístolas son epístolas pastorales, donde él escribía acerca del pastorado, cómo el pastor debe vivir, cómo el pastor es escogido, cómo el pastor debe actuar todos los días. Y eso es primero de Timoteo, Tito y segundo de Timoteo. El último, que no es grupo, que tenemos, perdón, esto es grupo, es las cartas o epístolas generales. Y estas son las epístolas de los demás apóstoles. Tenemos Santiago, Hebreos, Pedro tiene 2 cartas ahí, Judas, y Juan tiene 3 cartas ahí. Y Juan también es el escritor o el autor del último, que es Apocalipsis. Ok, Juan también escribió Apocalipsis, que es el cumplimiento del pacto. Apocalipsis es como el pacto culmina, y Juan es el autor de eso. Entonces, mis queridos, eso es los libros, muy en breve. Esto es mucho más corto que nuestros estudios normales, porque es muy en breve, que yo quiero saber, dar nada más uh, como destacar lo que trata el Nuevo Testamento. Pero ahora, cuando estudiamos para la próxima vez, vamos a mirar muy profundamente cada uno de estos, no libro por libro, pero secciones de libros y grupos de libros, grupos de cartas y grupos de escritores, empezando con los evangelios. Entonces yo he puesto en el canal de YouTube, si ustedes quieren mirar este video en YouTube, yo puse 2 libros en la sección de comentarios, que creo que son excelentes recursos que pueden utilizar. Uno es que es la panorama del Nuevo Testamento, y el otro es a través de la Biblia, que son excelentes recursos si usted quiere estudiar un poquito más acerca del Nuevo Testamento. Yo puse enlaces para esos 2 en la sección de comentarios de YouTube, que pueden mirar.